Seamos 15, quedan 2 de septiembre y 19 el 29 no podemos porque es San Miguel. Ya la semana que viene paso el chivo yo a las 6 de la tarde. A las 5 la procesión, ¿sí? Vamos a estar hasta el comunismo. La procesión. La vueltita. ¿La vuelta de la plaza? Es cortita. Y después a las 18 es la misa. Y después el plato fuerte. A las 19 ¿quién está? Jaime. El 29 de septiembre, San Miguel Capilla y patronal, acá en la... Quiero pasar frente a la iglesia para que nunca habrá. A las 17 la procesión, a las 18 la misa. No, fíjate, termina el 22. No llegamos. Desde la misa a las 6 y a las 7 no llegamos. Sí, por eso no seguimos un día más. Nos va a quedar 20.000 temas para el siguiente. Bueno. A ver. Decíamos ayer, ese de tu nombre, hay un famoso, creo que es no me acuerdo el nombre, es un español que enseñaba Como decíamos, después. ¿Te acuerdas quién es Silvio? Que decíamos ayer, Fray Dominico. La Inquisición se puso una medida terrible y lo suspendió. Y entonces tuvo como 10 años suspendido. Cuando le volvió a enseñar, él dijo, decíamos ayer, como para tomar el pelo. Pero ya me acuerdo. Me sale para ver las casas, Francisco de Victoria. Bueno, pues estamos viendo 1 y 2. Yo traje preparado 3 a 5, pero veremos a dónde llegamos. Pero bueno, habíamos visto, ¿se acuerdan? El prólogo, después Ascensión, que esto era clave porque Lucas repite el relato de la Ascensión que estaba en el final del Evangelio, justamente porque el gran tema del libro es, bueno, ¿cómo seguimos ahora que suba al cielo? Claro, ¿cómo seguimos? ¿No? ¿Se queda cruzando? No. Entonces, tienen que quedarse en Jerusalén, por eso los primeros 5 capítulos son en Jerusalén, esperar la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, y la iglesia se pone en camino misionero. Después vimos que, bueno, de golpe estaban reunidos y yo me puse el acento en eso, diciendo, bueno, ¿qué hacemos, no? Pues el tema de ahora vamos a ver de vuelta ese tema, ¿no? Pero la continuidad con la tradición y la creación de algo nuevo, porque están haciendo algo nuevo. Entonces, bueno, para mantener la tradición hay que ser 12 por el tema de las 12 tribus de Israel. Entonces Pedro dice, bueno, vamos a elegirlo, hay que elegirlo a Matías. Fundamenta bíblicamente que hay que ser 12, tiraron una suerte y quedó Matías como número 12, ¿no? Así que van buscando eso, ¿no? Entonces, y después vimos Pentecostés. Simplemente ahora hacemos un repasito de lo que era. Vimos la comparación con el relato de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan? La dispersión, acá la unidad, la vinculación de una fiesta judía. Los judíos celebraron el don de la Torá ese día. Leían incluso el Éxodo 19:20 con el Decálogo. Entonces veíamos con Santo Tomás que la novedad de la nueva ley es el Espíritu Santo. O sea, es la fuerza interior que permite cumplir. Mientras que la ley anterior era puramente una exigencia externa, una exigencia que se hacía a la voluntad y demostró ser frágil y no se puede, entonces hace falta una fuerza interior para cumplir eso. Hay novedad en la letra, sí, pero la mayor novedad está en el Espíritu, ¿no? En la acción del Espíritu Santo. Eso quedaba muy claro en todo esto. Juan Pablo le dedicar gran parte de la carta a los romanos a explicar esto, ¿no? O sea, la justificación es por la fe y por la acción del Espíritu Santo. Bien, y después vimos el gran cambio, ¿no? O sea, un grupo de hombres que estaban muertos de miedo, encerrados por temor a los judíos, de golpe salen a misionar.
enfrentando los peligros, enfrentando todo lo que pueda salir, ¿no? Eso va rápido. Entonces, a partir de la transformación interior que obra en nosotros el Espíritu Santo, es como los cristianos se vuelven comunidad misionera. Esto lo repito, insisto, porque nos pasa siempre en la vida y en la vida cristiana, ¿no? Es una tensión. Necesitamos la norma exterior, sí, pero sin el Espíritu no vale, no hay caso, ¿no? Yo les conté cuando el padre Canta la Misa vino a Argentina hace unos cuantos años, después creo que La Nación hizo un reportaje, y él dijo: no entiendo la iglesia argentina, porque quieren que vivan como cristianos sin tener el espíritu de cristiano, ¿no? O sea, como diciendo, y él dice, no se solucionan las cosas con más ley. Sacamos de la iglesia leyes. Sí, la ley, como dice Pablo, es necesaria porque nos hace conocer el bien y el mal, pero no lo hace realizar. Lo importante es vivirlo. Por eso, siempre en la iglesia, lo interior, tanto lo individual como lo comunitario, es lo interior. Vamos a ver que la comunión es misionera. Si hay misión y no hay comunión, no vale, no sirve, no es fecunda. Bien, entonces el Espíritu Santo, como llamaban los padres de la iglesia, y Pablo VI insistía, es el alma de la iglesia. Entonces obra distribuyendo los diversos carismas y servicios y manteniendo su unidad al orientarlo a la búsqueda del bien común. Yo acá traje algunas cosas que después desarrolla San Pablo en la carta a los Corintios, ¿no? Pero fíjense que el Espíritu era lenguas individuales, entonces cada uno los oía en su propio idioma. O sea, se daba la comunión en la diversidad. No es que hay un solo idioma y todos tenemos que hablar lo mismo, no. Cada uno los escuchaba en su propio idioma. ¿No? Pues hablamos de la inculturación del Evangelio. Entonces, y Pablo lo va a desarrollar en el capítulo 12 de la carta a los Corintios, cuando habla del cuerpo. Pablo toma la metáfora del cuerpo, que no es originaria, ¿no? Hay unos autores griegos que lo usaban para la política. Vino que Grecia eran ciudades autónomas, las polis, ¿no? Entonces la ciudad era como un cuerpo, hay distintos miembros y cada uno tiene su función. Entonces Pablo toma esa metáfora que se usaba y la aplica a la iglesia. La iglesia es un cuerpo, no todos son ojos, no todos son manos, no todos son pies, cada uno tiene la función, pero ¿qué dicen? Todos buscan el bien común. Todos buscan el bien común. Los que me ven hasta en la sopa, estuve en Puerto Rico. Nos vemos acá en la sopa. Estudiando la lección divina. Sobre Hechos, mismo Hechos 13, me adelanté unos cuantos capítulos. Pero me preguntaron cómo discernir un carisma. Y Pablo justamente dice ahí en Hechos, en 1 Corintios 12, dice que los carismas son gracias gratuitas, no son obligatorias, no son necesarias para la salvación, son gracias gratuitas que Dios da para el bien común. O sea, para el servicio, porque hablaba un poquito de eso ahí en Hechos. Yo sé cantar, lo pongo al servicio de la comunidad, sé guiar, pongo al servicio de la comunidad, sé dar catequesis, lo pongo al servicio de la comunidad. O sea, el distintivo que es del espíritu es el bien común. Si uno tiene un carisma y no tengo problema, es muy protagónico y se quiere lucir él, está muy bien que lo haga, ¿no? Que vaya a bailando como al otro, no sé, de canciones como esta, vale un programa y no tengo un problema, pero la iglesia siempre está para el bien común. O sea, el que es del espíritu es que descubro que tengo un don, pero Dios me lo da para que lo ponga al servicio. No lo tengo que negar, es falsa humildad negar los dones. O sea, la palabra de los talentos. Está en reconocer. Pablo dice, si lo recibiste, no te van a gloria. O sea, lo recibiste, bueno, pero de Dios. Lo tengo. Y el Espíritu me mueve a ponerlo al servicio del bien común. Esto es lo que hace el Pentecostés, ¿no? Nosotros vimos cuando eligen a Bernabé y a Saulo para la primera misión. Entonces, como hicimos otro día, estamos con ese tema de que cada uno tiene un carisma y que la comunidad lo discierne. Bien, entonces Pentecostés es el nacimiento de la iglesia que nace en este día y es en su misma esencia misionera. Eso es clarísimo. El Espíritu Santo lo sigue obrando hoy. Y esto de Evangelii Gaudium 119 del Papa Francisco dice: en todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a bautizar. El día del bautismo recibe el Espíritu Santo. Y si se mueve, me vuelve a ser responsable
y a llevar adelante también la obra evangelizadora. ¿Está? A ver si queda algo más de usted. Listo. ¿Alguna duda, pregunta? Acá sí. Tiro al final después. Sí. Cuando uno bautiza, recibe el Espíritu Santo. Sí. Después se habla del bautismo en el Espíritu, la formación. Bien. ¿Me podría explicar un poquito eso? Eso pasa que me saca mucho de tema. Ah, Igualmente está el magisterio, digo, lo que llaman bautismo en espíritu es como que es una renovación o revivificación de lo que estaba dormido se despierta, es eso. Entonces ellos llaman bautismo en espíritu a la experiencia que a lo mejor uno tuvo de un bebé, entonces de una experiencia fuerte de Dios, como que siente que el Espíritu Santo está hablando, se despierta lo que está ahí. Bien. Lo del Espíritu sí lo expliqué el otro día porque te acordás que estaba el bautismo de agua de Juan y el bautismo del Espíritu que da el Espíritu Santo. Bueno, eso se hace sacramentalmente el bautismo, pero las gracias quedan dormidas hasta que se despierte. Entonces esto no es nuevo, sino una toma de conciencia o un sentir la acción del Espíritu. Eso sería el bautismo. Claro, ahora voy. Después sigue, yo pegué los textos, pero si los tienen ahí para ver, pero otro no lo pegué ahí porque era muy largo, no sé qué hacer con eso. Pero bueno. Después del fenómeno del Pentecostés, dice, unos a otros se decían con asombro, ¿qué significa esto? Y los chistosos no faltan, algunos burlándose comentaban, la Mona Jiménez, ¿quién se ha tomado? Ya estaba la Mona Jiménez en ese momento. De ahí se inspiró, ¿quién se ha tomado de todo el vino? Ya, sí. Quizás que después me voy por las ramas, pero los padres de la iglesia hablan mucho de la ebriedad del espíritu. Ebriedad del espíritu. Claro, porque es largo de explicar, pero es muy bíblico. El vino es el signo de la nueva alianza y de la alegría, la boda de Caná. Entonces el que toma vino queda como embriagado, pero en buen sentido, no está en burra, sino se habla de eso de acá, pero acá, claro, vos escuchás que todo habla, pues sí, está todo loco, está todo borracho, eso, digamos, y eso es lo que pensó la gente. Entonces siempre Pedrito, mi amigo Pedro, siempre tomando la iniciativa, entonces se pone en pie con los otros 11 y hace el primer sermón, ¿no? Después hay dos más, pero este es el primer discurso que hace Pablo, ¿no? Es interesante para los que son catequistas de que siempre se parte de un hecho, lo que se llama catequesis circunstancial. Hay un acontecimiento, después vamos a ver, no sé si llegamos hoy, pero lo que estaba preparando esta tarde, cura a un paralítico, ¿no? Y a partir de eso hace todo el discurso. Siempre se parte de un acontecimiento, claro. Entonces Pedro trata de explicar el acontecimiento. Hombre de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención que voy a explicar lo que sucedió. Estos hombres no están ebrios, hicieron la alcoholemia y Dios sé. Bueno, como ustedes suponen, ya que no son más que las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Retengan esto porque siempre en la búsqueda, a ver, en la escritura está la voluntad de Dios y la escritura es la clave para interpretar la realidad. Eso está, ya de entrada nos dice, interpretamos la realidad de la escritura, lo van a hacer todo el tiempo. Entonces encuentran una profecía que habla de esto. El profeta Joel es uno de los profetas menores, dice en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres y profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes verán visión y los ancianos tendrán sueños proféticos. Más aún, derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras, y ellos profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y abajo, y signos abajo en la tierra. Verán sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Y esto es lo más importante. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Joel es uno de los profetas que hablan de lo que se llama escatología profética. Hablan qué va a suceder, no tanto al fin del mundo, sino en la última intervención de Dios en la historia. El tema del día del Señor, ¿no? El tema del día del Señor tiene, bueno, ahí pasa que lo que tiene, yo lo escuché una vez, pero en el velorio de mi tío,
Pero antes había un canto que sacaba de Joel que era dies ire, dies ire. Te ponía... Yo fui al entierro y había un curita viejo, tenía 1 año, 2 años, y tocaba el órgano y cantaba dies ire, dies. Te juro que me daba la venta confesada. Día de ira, día que es el día del Señor como un día de castigo, el día que Dios interviene. Pero para Joel, el día del Señor, por eso tiene imágenes apocalípticas que después se van a usar para la muerte de Cristo. El día del Señor, Mateo, por ejemplo, relata la muerte de Cristo cuando el sol se oscurece, todo eso toma imágenes de los profetas. Es el día de la última intervención, o mejor dicho, de la intervención definitiva, última y definitiva de la historia que se da en Cristo. Por eso a Lucas le importaba mucho la historia. Entonces, esto que anunciaron los profetas, ¿cuál es el día del Señor? El día en que hizo el Señor y obró, bueno, la resurrección de Cristo, y bueno, que incluye el Pentecostés. Entonces Pedro va a decir, miren, no está ebrio, se está cumpliendo las profecías. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Eso hay que guardarlo porque después le da una lectura. Después sigue el discurso. Israelita, escuchen. Aprovechando siempre de eso, hace una pequeña catequesis sobre quién fue Jesús. Decimos el querigma, un primer anuncio. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó entre ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Esto es típico, ¿no? Es el pequeño evangelio. O sea, la vida pública de Jesús, en otro lugar va a decir, pasó haciendo el bien. O sea, ese hombre que Dios lo eligió, hizo el bien, pero el plan de Dios permitió que ustedes lo hicieran morir clavándolo en la cruz. Pero, ahí está el querigma, Dios lo resucitó, liberándolo de las angustias de la muerte porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. Y otra vez vuelve a la Escritura. En efecto, refiriéndose a él, dijo David, veía sin cesar al Señor delante de mí porque Él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua llena de gozo, canta, llena de gozo, también mi cuerpo descansará en esperanza. Porque tú no entregarás mi alma al abismo ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. A ver, no es fácil, nos vamos por otro tema, pero importante. En la Biblia en hebreo, o sea, la Biblia judía, no hay ninguna alusión directa a la vida después de la muerte. Fíjese que por eso está en Hechos de los Apóstoles, hay una discusión, Pablo es muy vivo, porque estaban los fariseos que creían en la vida eterna y los saduceos que no. La ley no está. Claro, no es la Torá, en los 5, lo único que hay es Los ángeles tampoco. sí, ahí sí, pero el tema es porque los ángeles estaban en la tradición oral también, pero era cuando La viuda Enoc, se casa con 7... no, pero son macabeos y eso no está en el texto hebreo, por eso. Está así, está el libro de Enoc, de los 7 patriarcas postdiluvianos, dice que vivió tantos años y Dios se lo llevó. Y después Moisés, que murió pero nadie encontró el cadáver. Y Elías, que no está en la Torá, está en otros libros, que fue arrebatado al cielo. Pero estrictamente no hay. Después tenemos los últimos 3 capítulos de Daniel, pero son de la Biblia en griego. Esa Biblia en hebreo, cuando se llevó fuera de Jerusalén, se tradujo al griego y se agregaron otros libros, que son los que los protestantes llaman deuterocanónicos, puede entrar en un segundo momento. Ahí está el libro de los Macabeos, que hace esa afirmación abiertamente, y el libro de Daniel, capítulo 12. De Ezequiel, que dice, que habla de O sea, pero es la resurrección del pueblo, el cementerio, hueso seco, pero se refiere a que Dios va a revivir el pueblo, pero no habla. O sea, no está. Por eso, en tiempos de Jesús, los fariseos que creían en la tradición oral, creían en la resurrección y en los ángeles. Los saduceos, no. Entonces, dicen ahí que Pablo dijo, yo estoy acá porque creo en la resurrección, y se empezaron a pelear entre ellos. Pero digo, no es fácil encontrar. Acá encuentran que David dijo que tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenaron, o sea, que hay como una especie de abertura.
¿Cómo me voy? Esto es precioso. El Papa Benedicto, él cuando era teólogo escribió un libro de escatología. Y siendo Papa, no se lo sacó tiempo, lo reeditó. Es una joya. Y él dice cómo se abrió el camino a la esperanza de lo eterno. Y él dice, esto es porque digo, es muy existencial esto, dice que hubo dos formas. Una, el tema de la justicia. Este mundo es injusto. Entonces, si Dios es justo, tiene que hacer justicia. Entonces tiene que haber otro mundo donde haya justicia, lo que dice el Apocalipsis. Y después el tema de la oración, que es este caso. En la intimidad con Dios, Dios no puede dejar que su amigo perezca. Es lo que pone el Salmo. El orante del Salmo dice, pero si Dios está conmigo, Él no me va a dejar la corrupción, ¿no? Lo que decía Paul Claudel, amar a otro, decirle tú no morirás. Bueno, es por el amor que Dios nos tiene. De hecho, el fundamento de la esperanza está en que Dios nos ama y por eso nos quiere para siempre, también para lo eterno. Pero esto se fue abriendo muy de a poquito. Aparece algo en la Biblia que se llama cristiana o la 70, la Biblia en griego, y después ya abiertamente en el Nuevo Testamento. Por eso no era tan fácil probar la resurrección, digamos, desde la Escritura, y la cruz menos. Ya le explicaba el otro día, eso está en los discípulos de Maús, tanto en nuestra vida como acá, siempre el tema es cómo dijeron la cruz. Porque ellos esperaban siempre un mesianismo glorioso. Viste que es ahora que va a restaurar las 12 tribus, le dicen. Todavía después de la resurrección, los apóstoles estaban esperando un Mesías glorioso. O sea, no terminaba, porque no estaba el Espíritu Santo. Para entender que, bueno, que era necesario que el Hijo de Dios padeciera. Acá está interesante porque la muerte en la cruz, fíjate, esto aparece 2 veces en los discursos de Pedro. Lo mataron, pero puede decir fue por ignorancia y Dios le da otra oportunidad. O sea, ve que la cruz entra en el plan de Dios. Esta es la gran clave, ¿no? Igual que en el querigma que Jesús le anuncia a los discípulos de Maús. Era necesario para el plan de Dios. Los hombres lo mataron, Dios lo resucitó. Y de ahí viene todo. Vamos a ver que esto, como la curación del paralítico, después todo tiene su fuerza, su origen. El poder viene de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, Pedro está diciendo justamente la resurrección, ahora van a ver, es lo que explica la donación del Espíritu Santo en Pentecostés. Ahí está. Después sigue el larguero de Pablo, más que yo, pero Pedro. Hermanos, permítanme decirle con toda franqueza que el patriarca murió y fue sepultado y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Lo que fue en la gracia de la Tierra Santa, arriba está la tumba de David y arriba está el cenáculo, que antes no podíamos entrar. Pero abajo del cenáculo está el lugar donde los judíos se basan en ese texto que estaba ahí, ¿no? Los apóstoles estaban arriba. Pero como él era profeta, sabía que Dios lo había jurado que un descendiente tuyo se sentaría sobre su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías. Cuando dijo que no fue entregado al abismo y su cuerpo sufrió la corrupción. ¿Ves? Se basa en ese salmo de David y anuncia entonces que la resurrección estaba profetizada en los salmos, ¿no? Y ahí viene la parte más fuerte teológica. Este Jesús, Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Vimos el otro día que todo el tiempo nosotros somos testigos, nosotros somos testigos. La iglesia nace sobre el testimonio de los apóstoles. ¿Cómo verso eso? Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. O sea, la ascensión de Jesús sube al cielo y con la plenitud del Espíritu que tiene por la resurrección es Jesús el que derrama el Espíritu Santo. No es David el que subió a los cielos, al contrario, él mismo afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a todos tus enemigos a tus pies. Por eso, todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías, ¿no? Entonces termina hablando de la exaltación, ¿no? Pero lo que está diciendo que Pentecostés es la consecuencia última de la Pascua. En esto, a veces en la iglesia hay eclipses doctrinales en la historia. Fíjese que antes del cirio pascual se apagaba el día de la ascensión.
Y ahora el Vaticano dijo, Vaticano II dijo, no, por favor, volvamos a la verdad. Se paga el día del Pentecostés a la tarde. Yo me peleé con un sacristán que me lo quería pagar, digo, no. Era reconciliar. Porque sin el Espíritu Santo, ¿no? A ver, el misterio pascual, la salvación es pasión, muerte, resurrección, ascensión y envío del Espíritu Santo. Esta última parte es perdimos. Como decía otro día también, de que tenemos, siempre miramos lo negativo de la vida cristiana y no lo positivo. Nos faltó esta parte, pero en serio que es así. Vos lees todos los discursos y empieza la pasión, perfecto, la muerte, la resurrección, la ascensión y el envío del Espíritu Santo como primer don. El Evangelio de Juan, que unifica, ¿qué es lo que hace Jesús resucitado? Primero la parte con ustedes, que todos los fieles dicen con tu espíritu, ¿se acuerdan? De la vida. Pero después, ¿qué hace? Sopla sobre ellos y le dice, reciban el Espíritu Santo. El gran don de la Pascua es el Espíritu Santo. Casi se puede decir, Jesús muere y resucita para poder darnos el Espíritu Santo. Todo el Evangelio de Juan, les conviene que yo me vaya, si yo me voy les enviaré el Paráclito. Ve que está muy claro en los textos, no sé por qué lo sacamos el Espíritu Santo, pobre. Es la glorificación. Es el gran ausente. Sí. ¿Viste? Sí. No llamarían un libro, se llama El Gran Desconocido. Pero bueno, eso hay que volverlo. Por eso, litúrgicamente se pone la fiesta de Pentecostés también como parte del misterio pascual esencial, ¿no? Por eso es importante esto. Acá en ese discurso, en el fondo lo que está diciendo Pedro es, bueno, resucitó y ahora está a la diestra de Dios y lleno del Espíritu Santo es el que derrama el Espíritu y es lo que han visto y oído. ¿Qué significa, sí. perdón, ¿qué significa que el cuerpo de David no sufrió corrupción? ¿Que su cuerpo está incorrupto? No, él dice que no se refiere a David, sino que David lo decía proféticamente de su descendiente. El cuerpo de David, dicen ahí, ¿te acordás que nos decían que bueno, es una forma que hicieron para... No, está la tumba, ¿no sabes? Sí, medio complicadito ahí, es una estrategia para que no dejarnos dar misa del cenáculo. Quedó picante. Quedó picante. Quedó picante. No, pero ahí dice que David no se refería a él, sino al Mesías, dice el texto. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente. Fíjense el efecto del Nahuel, el efecto de los oyentes. Después vamos a verlo. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Fíjate, al querigma sigue la respuesta, la fe. ¿Qué tenemos que hacer? Es lo mismo después de la predicación del Bautista, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro le respondió, conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo. Adelanto lo que después va a decir. Todo el que invoque del Señor, el nombre del Señor se salvará, decía Joel. Pero el nombre que hay que invocar para salvarse es el de Jesús. En el hebreo Shem se dice nombre. El nombre es la persona. Tuvieron que los judíos no lo nombran a Dios nunca. Yo empecé a corregir unos apuntes porque yo ponía Yahvé. Ellos cuando dice Yahvé ponen Adonai, que en hebreo significa mi Señor. No lo podés nombrar. La explicación es esta, porque claro, el precepto dice no tomar el nombre de Dios en vano. Ellos le llaman, cuando Moisés sube al Sinaí, hizo poner un cerco para que nadie se acerque. Entonces los rabinos dicen hay que poner un cerco en torno a la Torá. O sea, para no pecar, mejor corramos el mandamiento acá. En moral, me va a corregir Padre Silvio, dice que las ocasiones próximas hay que hacerlas remotas. O sea, vamos a alejarnos de la ocasión de pecado. Entonces, por las dudas de nombrar en vano a Dios, no lo nombremos. Entonces ellos nunca nombran. Ponen el Altísimo, Adonai, lo que sea, pero nunca lo nombran, porque el nombre incluye la persona. Entonces, invocar a un nombre es hacerlo presente. Entonces, el que invocaba el nombre de Dios se salvaba. Todo, vamos a ver, todo lo que sigue de Hechos, después si no hay otro nombre sobre el cual podemos salvarnos, que es el de Jesús. Van a ver que el paralítico se curó por la invocación del nombre de Jesús. O sea, ahí está fuerte. El que invoque el nombre de Jesús se salvará. ¿Qué está diciendo? Antes era el nombre de Dios, era el nombre de Jesús. Jesús es Dios. O sea, es muy fuerte en la sustitución que se hace, ¿no? Usa el ex misma exégesis de los rabinos que cambian por sustitución y la ponen, ¿no? Por eso, conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? El bautismo de Juan solo era para el perdón de los pecados.
El bautismo cristiano es para perdonar los pecados y recibir el don del Espíritu Santo, las dos cosas. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, le está hablando a los judíos, para ustedes, pero también a todos aquellos que están lejos, a cuanto el Señor nuestro Dios quiera llamar. Como si vos la deja picando para abrirse después a los gentiles. Eso fue lo que vimos en la lección que empiezan a predicar en Antioquía a los no judíos. Ahí hay un quiebre, no vamos a llegar a este año, pero bueno. Y con muchos otros argumentos daba testimonio y les exhortaba que se pusieran a salvo esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar y en aquel día se unieron a ellos alrededor de 3.000. ¿Vieron? Cuando empezamos eran 11, el equipito de fútbol también. Después con Matías 12. Después dicen que era 120, por la inflación de... Le agregamos un cero. De 120 pasaron a 3.000. Y después vamos a ver que después del otro discurso de Pedro, 5.000. La verdad que le iba bien. Iba creciendo. Pero insisto mucho, fíjense, está el querigma, que es el anuncio, después a la proclamación del querigma sigue la invitación a la conversión y al bautismo, ¿no? Siempre se anuncia el querigma, se responde con la fe y la fe se plasma en la conversión, cambio de vida y en el bautismo, para que se perdonen los pecados y reciba el Espíritu Santo, ¿no? Por ahora a los judíos, pero también puede ser a todos los que Dios quiera llamar, la deja picando para que en el futuro se pueda seguir ampliando, digamos, la cantidad de los que puedan morir, ¿no? Bien, a ver, repasamos un poco lo del discurso. La primera parte, por eso, consiste en la proclamación de la resurrección de Jesús, el Salmo 15 que estaba leyendo. Ese que David, acá hace referencia a la tumba de David. David dice que le prometió no conocer la corrupción. Pero David murió, dice Pedro, y está su tumba acá abajo. Este no fue. Entonces, ¿de qué le hablaba David? De su descendiente, el Mesías. El Mesías iba a resolver. Entonces, cita también el Salmo 132, ¿no? Después, la otra argumentación toma el Salmo 10, que dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Si David lo llama Señor, no puede ser, ¿no? Porque le preguntan a Jesús, ¿le va a ser hijo de David? Dice, ¿cómo David dijo, dice el Señor a mi Señor? Si David lo llama Señor, no puede ser, es más que él, ¿no? Entonces, por eso. Pero el título Señor acá sería largo de explicar. Pero lo hago corto, vamos a ver. A ver, yo les dije, no se podía nombrar el nombre del Señor. Entonces, cuando el pizarroncito, no importa. Las letras, el tetragrama, son 4 letras hebreas, ¿no? Se llama tetragrama. Son las 4 letras que son consonantes. Los judíos, la Biblia original es solo consonantes sin vocales. Sí, está bueno porque si no sos judío no lo puedes leer. Hasta el hebreo moderno también es sin consonantes, sin vocales. Después los masoretas, que fueron unos que hicieron la edición, le pusieron arriba y abajo las vocales. Si bien el hebreo tiene puntito arriba y abajo, son las vocales. Entonces cuando aparece el tetragrama, las 4 letras, le pusieron las vocales de Adonai. Si vos lo lees literalmente, dice Jehová. Por eso los testigos de Jehová son fundamentalistas. Pero vos le explicás a cualquier judío y te dice, no, son las vocales de Adonai en las letras de Yahvé. ¿Para qué? Para que cuando uno va leyendo, no digas el nombre, digas Adonai. ¿Está? Cuando se traduce Adonai al griego, Adón, Señor, es Kyrios, Kyrios, mi Señor, Kyrios, el Señor. Adonai es mi Señor. Por eso cuando se dice que es Señor es un título de Jesús, que a Dios se le decía Señor. Adonai, mi Señor, Kyrios, en griego. Por eso es fuerte esto. La derecha, y de aquel momento Jesús es Mesías y Señor. Ese es el título, o sea, Jesús recibe el nombre de Dios. ¿No? Como dice Pablo, recibió el nombre que está sobre todo el nombre, ¿no? O sea, el nombre de Dios, ¿no? ¿Y de maestro con Magdalena también? No, maestro es un título más bien honorífico, como rabí. Rabí es maestro, pero no es un título teológicamente fuerte. Este sí, Señor, cuando le llaman a Jesús Señor, no es cuando decimos Señor o Señora, no. Cuando le llaman Señor, le están dando el nombre de Dios a Jesús.
Y por eso Jesús es el Señor, que está en los cantos, es una confesión de fe. Igual que Jesucristo, en realidad parece separado, Jesús Christos en griego. Es una confesión de fe, Jesús es el Cristo, Jesucristo es una confesión de fe, Jesús es el Cristo. Jesús es el Señor, es una confesión de fe más elevada todavía. Jesús es el Señor, Jesús es Dios, es fuerte, es fuerte. Bien, entonces, vuelvo al punto de partida, la fusión del Espíritu, y es la prueba de que Jesús ha subido a la derecha de Dios para recibir ese Espíritu. O sea, que pudo derramar el Espíritu Jesús es porque está junto al Padre. Y por eso el efecto del Espíritu, la glosolalia, o sea que cada uno lo entendía en su propia lengua, es lo que a Pedro le sirve ese efecto, es decir, va del efecto a la causa. El efecto que están todos escuchándolo en su idioma, esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, contrario a Abel, que todos se confunden, acá todo se entiende, cada uno lo escucha. Eso es efecto del Espíritu. ¿Y por cómo se derrama el Espíritu? Y porque Jesús está junto al Padre y desde ahí derramó el Espíritu. Esa es la argumentación de Pedro. Bien. Hay que decir las acciones, esto lo estuvimos viendo sobre el texto, pero bueno. Dios que acredita a Jesús y le da poder para hacer milagros. O sea, Jesús manifiesta que Dios está presente en su vida a través de los milagros. Los judíos lo hacen morir a través de los romanos. Que siempre contrapone la acción de Dios y la acción de los judíos. Dios vuelve a intervenir resucitando a Jesús, y esto ya estaba profetizado en el Salmo 15. Dios Padre resucita a Jesús, lo exalta y le comunica el Espíritu Santo a Jesús para que lo pueda donar. Al final aparece resucitado y exaltado como sujeto de una acción, comunicar el Espíritu a los apóstoles. O sea, el don del Espíritu lo da Jesús, ¿no? Jesús resucitado. Y lo puse en rojo porque siempre, y ustedes son testigos de todo esto. O sea, todo lo que vieron en la vida pública, la resurrección, pero también son testigos de la efusión del Espíritu. De todos son los testigos los apóstoles. De que fue el primer discurso. La reacción del auditorio, todos se conmovieron profundamente. O sea, hay realmente una conmoción interior y enseguida, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo cambio? ¿No? Fruto de la acción del Espíritu. Y Pedro pide 3 acciones: convertirse, igual que Jesús, conviértanse y crean, ¿no? Va a hacerse bautizar, pero en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Las 3 cosas, lo esencial. La conversión y el hacerse bautizar en pasivo son acciones que tienen que hacer los hombres. En realidad no es pasivo, el griego tiene activo, voz activa, voz pasiva y voz media. La media es la reflexiva. Entonces, ustedes mismos conviértanse en una acción que sale de mí y vuelve a mí, la voz media, como reflexionar. Bueno, va a hacerse bautizar, convertirse. Ahora, el don del Espíritu no, ya es algo que se recibe pasivamente, es Dios que lo da, ¿no? Bien. Y las otras 2 son condiciones. ¿Qué necesito para recibir el Espíritu? La conversión y el bautismo. Y en el bautismo se le da el Espíritu Santo. Bueno, y ahora el otro gran tema de los Hechos de los Apóstoles, por eso tiene que ver muy eclesial el texto, ¿no? Nos muestra la comunidad, siempre la comunidad de origen tiene un valor modélico. Eso es lo que hablamos el primer día, ¿se acuerdan? O sea, siempre estamos viendo la comunidad original, ¿no? Ser original es volver a los orígenes. Ser tradicional es volver al origen de la tradición, que es la comunidad de Jerusalén, ¿no? Ver ahí. Entonces, hay 4 sumarios, son resúmenes en el libro de los Hechos, que nos presentan cómo es lo esencial de la vida comunitaria, que son los rasgos esenciales, vamos a ver, de la iglesia, y que no pueden faltar en ninguna comunidad si esa comunidad se quiere reconocer católica. ¿Ah? Entonces, dice así, esta es la primera, hay 3 más. Todos se reunían asiduamente, primer elemento, escuchar la enseñanza de los apóstoles. Participar en la vida común, ahí esa traducción es koinonía, vamos a explicarles qué es la koinonía, lo común. Fracción del pan y las oraciones. Un santo temor sobre todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios. Y todos los creyentes se mantenían unidos
se reunían asiduamente, se mantenían unidos y ponían lo suyo en común, coinonía. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos, según la necesidad de cada uno. Íntimamente unidos, otra vez la unidad, frecuentaban a diario el templo. Vimos el otro día, vamos a ver que Pedro y Juan van al templo y después se encuentran con el paralítico. Todavía no tenían culto propio, estaba ahí, estaban haciendo, ¿no? Partían el pan en sus casas, fracción del pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo, tenían aceptación. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Decimos que el protagonista de la evangelización es Dios. Dios es el que tocaba los corazones y volvía. Cuando el Papa Benedicto decía que la Iglesia evangeliza no por proselitismo, sino por atracción. ¿Qué es esto? Claro, la gente veía, la gente estaba en común, compartían, y entonces atraían y Dios iba acercando a la gente que iba a convertirse. Se vale de los apóstoles, pero en el fondo es Dios el que va haciendo la obra. Es obra de Dios. Entonces, en 3 sumarios son los rasgos esenciales. Por ser sumario es una síntesis, pero esto es importante, no se lo puse para que nos quedemos. Lo primero es la enseñanza de los apóstoles. Tanto así que hay un libro del siglo II que se llama Didageton Apostolon, enseñanza de los apóstoles. O sea, por eso decimos que la Iglesia es apostólica, ¿no? ¿Por qué? Porque cree en Jesús, pero un Jesús contado, transmitido por los apóstoles. Miramos a Jesús con los ojos de los apóstoles, de aquellos que son testigos oculares, de aquellos que lo han visto y oído. Por eso, en el corazón está siempre la enseñanza de los apóstoles. En segundo lugar, la vida comunitaria. No hay nada más contradictorio que un cristiano francotirador o solitario, ¿no? Hay una historia, no me puedo acordar del nombre, era un nombre raro. San Agustín tenía un amigo que era muy estudioso como él, y le decía: yo soy cristiano. Y Agustín le decía: no vas a ser cristiano hasta no te vea en misa, no te integres a la comunidad. ¿Por qué te digo yo creo en Cristo, yo creo en el Evangelio? Hasta que al final se incorporó a la comunidad y ahí, bueno, ahora sí es cristiano. La fe es esencialmente comunitaria, se vive personalmente, pero es esencialmente comunitaria. La fracción del pan, discípulo de Maús, ¿lo reconocieron? Era uno, nosotros llamamos misa. ¿Cómo llamaban en aquella época? Era la fracción del pan y de la Eucaristía, la misa. Entonces, enseñanza de los apóstoles, vida comunitaria, fracción del pan, oraciones. Vida en común, vamos al segundo sumario, y el tercero lo desarrollan más. Koinos significa lo común, ¿no? Lo que es común. Entonces, koinonía es aquello que nos une y ponemos en común. O sea, que era la vida comunitaria, que vamos a ver después que tenía un valor afectivo y también efectivo, ¿no? A ver, simplifico un montón, pero una comunidad, una capilla, una parroquia. Hay 3 cosas que no pueden faltar y hay que armonizarlas. Enseñanza de los apóstoles, catequesis. Toda comunidad, uno para ser creyente, o sea, Agustín tiene que ir a la comunidad y la fe se recibe. El Papa ahí en Lumen Fide insiste mucho esto. La fe la recibo, no me la doy a mí. Está bien, mi abuela, mi papá, mi catequista, pero la fe se recibe. O la enseñanza de la fe, ¿no? Se recibe de Dios el don, pero es la Iglesia, ¿no? Que me enseña, ¿no? Después, la vida comunitaria, pero ayudarse, todos ponían en común Cáritas. Le llamo Cáritas, pero es todo lo que tiene que ver con la vida común, concreta. Y después, fracción del pan y oraciones, la liturgia. Mirá que son los 3 pilares que están interesantes, ¿no? La vez pasada estaba una persona, no importa, va a ser una iglesia, una capilla que la va a donar.
Entonces, un sacerdote, yo le explicaba esto y él me dijo, mira, está bien, vos haces la capilla, pero la iglesia, además de la liturgia para la misa, tiene que dar catequesis y tiene que dar carita. Ah, bueno, entonces van a hacer los salones para catequesis y van a hacer los salones de carita. Y después tiene que valer un cura una vez por semana. Entonces arrancó la capilla. Después el obispado no acepta la donación. Sí, pero insisto, porque no es solo la liturgia. O sea, la fracción del pan es la comunión con el Señor y las oraciones. Pero eso lleva a la comunión fraterna. Entonces, si alguien tiene una necesidad, se la cubría. Siempre digo que el principio de Cáritas es la comunión entre cristianos. Después se abre al resto de los necesitados, ¿no? Si no me diste comer, bueno. Pero el núcleo duro de Cáritas siempre es la comunidad, la comunión fraterna, ¿no? Y esto se vive en la vida religiosa. Vieron que los religiosos hacen el voto de pobreza, pero es fundamentalmente porque viven en común, no tienen cosas a su nombre. Digamos, quieren vivir más radicalmente el Evangelio y entonces ponen las cosas en común. Así que, pero bueno, la enseñanza o catequesis, la comunidad, la comunión, todo lo que es ayudarse, Cáritas y la liturgia, Eucaristía y oración. Ahí está lo esencial de la comunidad del comienzo. Hay época que una comunidad que no tiene catequesis le falta algo. Catequesis y misión, es todo lo que es, algo le está faltando. Ahora, tiene Cáritas, pero no tiene liturgia, le está faltando algo. Y por eso, si tiene liturgia y no tiene Cáritas, le está faltando algo también. Tiene que estar las tres para ser realmente así, nace con estas tres cosas, ¿no? Eso es muy bueno. Bien. El que roba a un ladrón. Ahí está, es este. Yo estuve en mayo en Roma y me compré este libro. Yo pensé que Hermenegildo era un hombre criollo, gaucho. No, italiano. Hermenegildo Manicardi. Missione e Chiesa in Uscita. Uscita ¿vieron los colectivos? Uscita Vida. Este libro es de 2018, creo, es nuevito. Entonces, de este autor voy a sacar lo que viene ahí. Le robé a él, que me había actualizado. Lo compré ahora en la agregaría en mayo. Después te mando el PDF, pero está ahí. Él dice, por eso desarrolla eso que puse. ¿Cuáles fueron los factores decisivos en el proceso de formación de la primitiva iglesia de Jerusalén? O sea, ¿cómo se formó la iglesia? Es interesante porque nos tiene que ayudar a nosotros también a formarnos y va por estas canarios causas, ¿no? Lo primero y fundamental es la presencia y las obras de los testigos constituidos. Constituidos significa constituidos, traduce el italiano ahí. Son los formalizados. O sea, como le dije, la iglesia nace con el testimonio de los apóstoles. Jesús mismo está con ellos 40 días y les repite, ustedes son testigos. Y la emisión empieza con el testimonio. ¿Por qué? Ustedes saben que la fe como conocimiento, esto es filosófico pero nos va a ayudar, es uno de los conocimientos más pobres. Me explico, no quiero escandalizar, pero esto es duro, ¿sí? Esto es, bueno, no sé qué color es, medio amarillo, no sé, mostaza, ¿eh? Bueno, esto es blanco, esto es rojo, esto es azul y esto, no sé, gris, ¿eh? O sea, el conocimiento sensible, ahí lo estamos viendo y estamos todos de acuerdo. ¿Ah? Bien, pero la fe no viene de un conocimiento directo, sino alguien me cuenta. Suponete que va una persona y dice, mira Damián, vos dejaste el auto en la puerta si no te lo chocaron. Espero que no sea profético. Regalo el cumpleaños, me pone un bollo. A ver, yo no lo vi. Pero un testigo. Me lo dice un testigo. Ahora, ¿conoce la historia del pastorcito? Viene el lobo. Claro,
para que yo le crea, tiene que ser creíble. Si es un bromista, dice, no, salimos, me están bromando. Pero por eso, y la fe se basa en eso. Nada, o sea, yo no puedo decir, mira, ahí está Dios, míralo. Te puedo decir, ven y verás. Pero la experiencia, yo te transmito mi experiencia de Dios, pero vos tenés que hacerla. O sea, la fe siempre se va a hacer un testimonio. Yo a Dios no lo puedo mostrar, puedo enseñarte el camino por el cual yo me encontré con Él. Pero vos tenés que hacer la experiencia del encuentro con Él. Ahora, si yo soy un chanta, soy un mentiroso, casi así soy político, pero no sé, no me van a creer. Entonces, ese es el tema. O sea que por eso el tema de la coherencia del testigo. Y esto sigue siendo hoy. O sea, la fe y la misión y la evangelización es testimonial. O sea, no es. Pablo VI decía: el mundo de hoy, el Evangelio Nunciani, está cansado de maestros, de verso, de Sarasa, de Sanata, como quieras. Dice, solo escuchan los testigos. O si escuchan los maestros porque dan testimonio. Por eso es fundamental, y por eso siempre el principio interior y después el exterior. Yo le decía lo de Mauro Laconi, si la iglesia, por eso es una iglesia, ¿cuál es el título del curso? Evangelizada y evangelizadora. Vamos a misionar, bueno, primero vamos a ver cómo estamos viviendo, convirtámonos nosotros y después hablemos. Por supuesto, no hay que ser, el Papa Juan Pablo decía, el auténtico misionero del santo, es verdad. Los mejores misioneros son los santos. Y nosotros que somos más o menos, y bueno, hacemos lo que podemos. Pero un mínimo de coherencia hay que tener. Y esto sí, no olvidamos de esto. O sea, no es cuestión de multiplicar discursos, de hacer marketing. Eso está mucho en la iglesia pentecostal y se quiere meter, ¿viste? Yo entiendo todo lo que es marketing, todas esas cosas, está bueno. Pero el marketing es un instrumento neurolingüístico, todo lo que sea. Yo puedo hacer un montón de formas para estrategias para convencerte, pero en el fondo, no habrá que hacerse santo. Y sí, van a ver que después, vamos a llegar a ahora a la que viene, pero ahí dice en el segundo discurso, el tercer discurso de Pedro, cuando está preso, le dicen, y estos hombres sin cultura y sin formación, ¿de dónde sacan todo eso? O sea, les llama la atención, porque eran pescadores. Pedro mismo hizo un discurso, pero no sé dónde lo sacó, bueno, del Espíritu Santo, pero Pedro no era un escriba que estaba sentado en el templo, era un pescador que estaba con las redes. Dios los elige y los instruye. Claro, sí. Pero por eso digo que pero eso, yo insisto, el por qué es tan importante el testimonio, y esto no cambia con el tiempo. O sea, queremos evangelizar, bueno, dejémonos evangelizar a nosotros y después demos testimonio. ¿Voy a esperar a ser santo para evangelizar? No. Por eso Aparecida puso discípulos misioneros. Mientras soy discípulo voy a evangelizar. Pero, digamos, siempre hay que revisar un poquito en cómo estamos. Y eso los que han resucitado han visto a Jesús en la tarde de Pascua, ¿no? Pero son testigos. Recuerda que para elegir a Matías tiene que hacer algo que había estado con nosotros y estuvo también en la tarde de Pascua, ¿no? Perdón. Jesús apareció a sus apóstoles y los instituye o constituye como testigos. Lucas 24, ustedes son testigos de todo esto. Ahí está el mandato. Y la iglesia nace sobre el testimonio de los apóstoles. ¿Y por qué 12? ¿Viste? El Apocalipsis dice que hay 24 columnas en la Nueva Jerusalén, bueno, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. La iglesia se sostiene sobre el testimonio de los apóstoles. Fíjense, el tema del testimonio aparece todo el tiempo. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué es un apóstol? Un testigo de Cristo resucitado. A este Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Nosotros hemos visto y oído, ¿no? Con muchos argumentos Pedro les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran salvo de esta generación perversa. Sigue todavía. Ustedes renegaron del santo y del justo, pidiendo como una gracia la liberación de un homicidio. ¿Se acuerdan que piden a Barrabás?
Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Todo el tiempo. Fíjense, los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor y gozaban de gran estima. Estamos en el capítulo 4. O sea, todo el tiempo está esta cuestión del testimonio, ¿no? O sea, la iglesia se forma sobre el testimonio de los apóstoles. Esa es la columna que tenemos, ¿no? Por eso es tan importante. O sea, no es que se eligió, no se votó. En esto la iglesia tiene una transmisión de la fe, ¿no? Y es el testimonio de los apóstoles. Sobre eso nos fundamos. Más que también. Bueno, esto está buenísimo. Esto lo trae mi amigo Hermenegildo. El Señor Jesús le ha dado a sus apóstoles dos dones fundamentales para que puedan cumplir su misión de testigo. Se van a sorprender, pero primero es la apertura de mente para la comprensión de la Escritura. Las gracias del Espíritu Santo son gracias de apertura. El que se cierra no es del Espíritu, el que se abre es del Espíritu. Esto está probado acá. Segundo, el don del Espíritu Santo como fuerza que nos recibe de lo alto en Pentecostés. Las dos cosas, van a ver que Jesús le abre la cabeza para que entiendan la Escritura, ¿no? Y después les da el don del Espíritu para que vivan y prediquen. Pero el Señor nos abre la cabecita. Entonces, dianoigo, el griego, lo puse porque aparece ese verbo en otros lugares que no se traduce apertura. Pero dice, entonces les abrió, dianoigo, la inteligencia para que pudieran comprender la Escritura. Le abrió la cabeza. Entonces, esto es importante porque en la Escritura está la voluntad de Dios. En Apocalipsis, capítulo 5, creo que sí, está el libro sellado. Y todos lloran porque nadie lo puede abrir. Y dice que no puede abrir el Cordero, que está degollado y con su sangre, y él abre el libro. Entonces él abre el libro y podemos comprender el sentido de la historia, el sentido de la vida. Eso está en la Escritura, pero la Escritura hay que tener la llave para abrirla. ¿Quién tiene la correcta interpretación de la Escritura? Los apóstoles, la Iglesia. Acá es donde chocamos con los luteranos. Don Martín Lutero decía que yo solo interpreto la Escritura. Sola Escritura, sola conciencia. Y la Iglesia dice, no, hay un magisterio que tiene el don de apertura de mente para interpretar la Escritura, interpretar la fe. Ese es el magisterio de la Iglesia, ¿no? Se fundamenta acá. Es de interpretación personal. Claro, es subjetiva. Ese es el subjetivismo. Y por eso se divide en tantos. El Club 700, ahora no sé, debe estar por 2000, ya con inflación. Bueno. Pablo, fíjense esto, ¿no? Como de costumbre, estamos en el capítulo 17, nos fuimos lejos. Se dirigió a ellos y discutió durante 3 sábados basándose en la Escritura, ¿no? Iba a la sinagoga, Pablo discutía. Explicaba, pero el verbo es dianoigo. Abría los textos y demostraba que el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos. Y el Mesías afirmaba, es este Jesús que yo les anuncio. De Pablo les abría la Escritura a los demás. ¿Para qué? Para que vean que ahí estaba ¿cómo se llama? La revelación de que Jesús era el Mesías, ¿no? Ese es el tema. Y sobre todo que el Mesías debía sufrir, eso es lo que más les cuesta a los judíos, y resucitar de los muertos, ¿no? Hay varios autores judíos, y una de las cosas que más les choca es esta: ellos tienen la concepción del Mesías glorioso, no puede ser un Mesías que sufre, no puede ser un loser, tiene que ser un winner. Entonces siempre. Pero bueno, esto es importante. Fíjese que aparece en los discípulos de Maús, le explica las Escrituras. Acá cuando se encuentran con todos los discípulos, segunda aparición de Jesús, les abre la inteligencia para que puedan entender la Escritura. Y entonces después, pues cuando ellos la explican, es una gracia que queda acá. O sea, tiene la gracia de la comprensión de la Escritura y después tiene la fuerza del Espíritu para poder comunicar el otro don, ¿no? Entonces también está eso. Es la Escritura, la palabra de Dios, la que permite a los apóstoles comprender el sentido de los acontecimientos, en particular de la crucifixión y muerte de Jesús, ¿no? O
O sea, eso es lo que primeramente les permite comprender que el Mesías debía sufrir, que era necesaria la pasión para llegar a la gloria, ¿no? Y también, dice este autor, la apertura de mente los abre a las futuras acciones de Dios en la historia. O sea, están abiertos a lo que Dios puede hacer, ¿no? Me gusta lo que dice acá. La mayor parte está por hacer y lo mejor está por venir. O sea, que es verdad. Fíjese que esto también está interesante, lo que veíamos el otro día, ¿no? Ese interjuego entre, y ahora va a volver ese tema, entre repetir lo dado y ser creativo, ¿no? A ver, tenía que ser 12, sí, bueno, ¿y cómo hacerlo? Elijamos uno y completémoslo, dice Pedro. Eso no estaba escrito en ningún lado. Pedro se lanzó, bueno, ¿está? Y después el número de 12 ya no quedó. Hay mucho más de 12 ahora, pero bueno, o sea que fíjese que, pero esta apertura de mente, ¿no? Pues Jesús les deja inteligencia para entender, para poder interpretar las situaciones futuras y la fuerza para luchar, pero no les da una receta. A veces estamos esperando una receta de todo lo que hay que hacer. Mirá, cada situación, por eso los sínodos no es para gastar plata y tiempo. O sea, los sínodos son para reunirse, para rezar y decir, bueno, con este mundo que está cambiando pata para arriba, ¿cómo hacemos? Hay una necesidad de volver a reunirse, ¿no? Ese es un poco el tema. Dice todo, la historia y la vida están en manos de Dios, quien hará que se cumplan las escrituras, ¿no? Entonces, un poco para eso también, se abre la mente a la escritura, pero también tiene la mente abierta a decir, bueno, Dios va obrando. Van a ver que, por ejemplo, no vamos a llegar este año, pero cuando llegan Simón no quería predicar a los no judíos, pero de golpe el Espíritu Santo se derramó. Entonces cuando va él después a Jerusalén va a decir, dice, ¿quién soy yo para negarme si el Espíritu Santo se adelantó? Bueno, tenía la mente abierta para aceptar que Dios estaba obrando ahí. La mayor parte está por hacer y lo mejor está por venir, ¿no? El tema de la esperanza. Bien. Sigue todavía. En su camino histórico, la iglesia tiene que estar siempre abierta a la acción de Dios, y el testimonio discípulo no puede prescindir de la fuerza del Espíritu Santo. Van juntas. O sea, los apóstoles son testigos porque vieron, pero sin el Espíritu Santo no son capaces de transmitir. Nunca hay que separar las dos cosas, ¿no? O sea, la salvación anunciada y testimonio no la concede la acción de los discípulos, sino el Espíritu Santo. O sea, ellos tienen la capacidad, pero hace falta siempre las dos cosas, ¿no? Las dos de apertura son los dos dones que dan. El don de apertura de mente para comprender la Escritura y estar abierto a la acción de Dios en la historia. Y segundo, el Espíritu Santo para que les dé la fuerza para obrar. Bien. Segundo punto, reforzamos lo segundo, la asistencia continua y la intervención directa del Espíritu Santo. O sea, el testimonio de los apóstoles no basta por sí solo. Vamos a ver, siempre está el Espíritu, ¿te acuerdas? El Señor agregaba a aquellos que estaban llamados a ser salvados. O sea, que la acción del Espíritu Santo es la que va siempre obrando, ¿no? Eso, sin la acción del Espíritu Santo, nada. Incluso, el Espíritu Santo obra más allá de la acción de los apóstoles. O sea, al principio los apóstoles se quedan en Jerusalén. Después van a Samaria y ahí, bueno, pero ya el Espíritu se anticipó y entonces ellos van. Entonces se va como andando, ¿no? Y esto es lo que le da fecundidad, ¿no? Fíjese, los santos del pueblo se apoderó de todos ellos porque los apóstoles daban muchos prodigios y signos por ver el Espíritu Santo. Alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo, y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. O sea, como vimos, la creatividad, todo lo que tiene el apóstol lo pone, pero la fecundidad viene de la acción del Espíritu Santo. Siempre está en tensión, pero no hay que perder ninguna de estas dos cosas. Bien. La iglesia trae, tiene simpatizantes, pero es la acción del Espíritu Santo lo que lo ayuda. Es la que hace el paso, ¿no? O sea, uno puede tener
tenemos que ser una comunidad atractiva, pero en el fondo el Espíritu Santo es el que toca el corazón y cambia, ¿no? Por eso es lo que hace eficiente y efectiva la misión y la acción del Espíritu Santo. Entonces, tercero, la conciencia de ser responsable de la identidad de la iglesia. Esto es la conciencia de ser iglesia. No somos los curas y las monjas. O sea, todos somos parte de la iglesia, todos somos corresponsables de la iglesia. O sea, y yo tengo que sentirme parte, por eso el signo es participación, comunión, misión, pero tengo que sentirme parte, ¿no? Entonces todos tienen necesidad de ser parte y de construir esta identidad, ¿no? Por ejemplo, entonces, la decisión de nombrar el apóstol 12. Entonces, eso es conciencia de que forma parte de la identidad. Pero después, Pedro tiene un protagonismo y de los salmos toma conciencia de la responsabilidad que tiene la iglesia y entonces él mismo le va y dice, bueno, vamos a nombrar otro más y completemos. Ve que están las dos cosas, ¿no? O sea, la identidad no es repetir siempre lo mismo, sino es mantener lo original, pero en un sentido amplio, ¿no? Ese es el problema. O sea, porque hay situaciones nuevas que van generando o pidiendo respuestas nuevas. Esto es lo que da. Y el Señor nos dio la receta, ¿no? Ojalá sería más fácil. Pero bueno, tenemos que hacerlo nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso se junta, siempre se juntan los obispos en un sínodo, te pasan un día rezando y invocando al Espíritu Santo, ¿no? Pero, bueno, nos involucra el Señor también en la toma de decisiones, ¿no? Y con la Escritura van discerniendo los pasos necesarios para llevar adelante esta obra en las situaciones nuevas que se van dando. Por eso digo que es una eclesiología dinámica. Ellos no sabían que, bueno, ¿qué más hacemos? Completamos los 12, le hablamos a los judíos. Después el Espíritu los paganos. Y bueno, hagamos un sínodo y vemos. Y bueno, sí, estaba en el plan de Dios, la Escritura lo decía que también había que anunciar a los paganos. Bueno, y así se van resolviendo. No es que tienen todo cerrado, ¿no? Y es el mismo discurso de Pedro, se puede ver la creatividad de la iglesia naciente a establecer el bautismo como sacramento de la conversión y perdón de los pecados. Jesús decía, conviértanse y crean. ¿Está? Y la iglesia dice, bueno, pero el bautismo, crea el sacramento del bautismo para que sea el signo sensible y eficaz de la comunión, del perdón de los pecados y de la efusión del Espíritu. ¿Está? Va santificando con después el bautismo, después confirmación, después matrimonio, la oración, etc. Se dice que la iglesia es un sacramento fundamental. La iglesia, Jesús crea la iglesia como signo visible de la salvación, pero después la iglesia instituye 7 sacramentos que son por los cuales pasa la gracia, pero eso se fue dando en el tiempo, ¿tá? Tocando las principales etapas de la vida. Y Pedro de algún modo, bueno, crea la iniciación cristiana con el bautismo, ¿no? Después lo vamos a ver a Felipe bautizando. O sea, eso, Jesús se hizo bautizar, pero no bautizó. Entonces, pero los cristianos sí, y bautizaban en el nombre de Jesús. Ve que se va acomodando, ¿no? Entonces, después, la consistencia del grupo, yo traduje el italiano, pero es difícil, y el peso de los testimonios individuales. Siempre, ojo, está, porque no es una secta. En la secta nadie puede pensar. Acá hay un grupo, una fuerte, lo vemos por la carta de Pablo, entre ellos se llamaban hermanos, que después otra vez la vida religiosa tomó eso, pero antes todos se llamaban hermanos, ¿no? Eso después quedó en la vida religiosa, pero se sentían realmente miembros de una nueva familia. O sea, había un vínculo comunitario muy fuerte, pero esto comunitario no ahogaba la creatividad personal. Eso que hace el Espíritu Santo, ¿no? En la secta no, todos. En esto no. Cada uno tiene su carisma, su don y lo pone a función, ¿no? ¿Quiénes son y los testigos estos que forman el primer grupo? Primero son 12, pero después se amplía, 120, va creciendo, ¿no? Dice, la tarde de la resurrección eran 11. Después estaban los discípulos de Maús y algunos otros. Ahora, en ese mismo momento se pusieron en camino, allí encontraron a los 11 y los demás que estaban. O sea que fue como creciendo. En días previos a Pentecostés
se reunieron, dicen, eran 120, entonces más que los 12 eran más, ¿no? Los que reciben el Espíritu Santo no son los 12, eran más. Ve que se va como ampliando, ¿no? Después, por eso hay un respeto a la tradición, pero no se quedaron con lo material de la tradición, el número 12, sino con lo fundamental, que son los testigos de Jesús resucitado. Pablo va a pelear mucho. En el capítulo 15 de la carta de los Corintios, la primera, dice yo soy como un aborto porque llegué tarde, pero bueno, yo trabajé más que todo ello, hizo esto. Pero yo soy apóstol porque yo también tuve la experiencia de Cristo resucitado. Se ve que en ese momento estaba la tensión. A Pablo no lo reconocían como apóstol porque no era de los 12. A Pablo hicieron guerra, lo vamos a ver, No era testigo. no. Bueno, ahí está, testigo de la experiencia que tuvo también. Ese es el problema. Pero Pablo, todas las cartas dice Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Pero cuando venía los de afuera, de Jerusalén, decía, vos no sos apóstol porque no sos de los 12. Y Pablo, de que la tensión siempre está en los rígidos que se quieren quedar con la materialidad. A ver, ¿qué es lo esencial? La experiencia de Cristo resucitado para ser apóstol. Ahora, eso se refiere a aquel contacto, no, también hoy hay espiritualmente esa experiencia de encuentro con Cristo resucitado que te lleva al bautismo, que te lleva a ser apóstol. Y además a Pablo le tenían miedo porque los había perseguido, matado, y no sabían hasta qué punto se había convertido de verdad. Eso fue al principio. Ahora vamos a ver, bueno, justo lo que vimos el otro día con ustedes, porque Pablo después se fue a Tarso. Se quedó un tiempito, esperó que se calmaran las aguas, que los medios de comunicación se distrajeran. Y Bernabé lo fue a buscar y empezó de vuelta. Ahí está bueno, pues siempre dice Bernabé y Pablo. Primera misión, Bernabé y Pablo. La segunda ya Pablo, primero, tenía carácter. Así que bueno, la importancia entonces y armonía entre lo grupal o comunitario y lo personal o individual se pone de manifiesto en la venida del Espíritu Santo. Pues fíjate que la lengua se posó de modo en todos, pero de modo individual. Y esto siempre es una comunidad, por eso lo grupal no debe anular lo personal, ¿no? Sino la acción del Espíritu es la unidad en la diversidad, que acá se ve en cómo la iglesia va naciendo, ¿no? Fíjate que después estos testigos se involucran y después cada uno como que van tomando caminos distintos, ¿no? Aparece Felipe, Esteban, Pablo, Pedro, o sea, como que cada uno desde su propia historia, su propio carisma, son testigos, pero lo personal, el carisma individual tiene mucho que ver, ¿no? O sea que no se anula lo personal, sino que se incorpora. Uy, está mal. Por eso hay iniciativas, yo decía Pedro, Esteban, Felipe, Pablo, pero hay más, ¿no? Son los principales que nombran. Pero todos van haciendo su propio camino. Felipe bautiza a un impío, que es capítulo 8. Va leyendo la escritura, cómo entender, si no la explican, lo convierte, acá hay agua, sí, bajaron al arroyito. O sea que se van abriendo como distintos caminos, ¿no? Distintos carismas, eso está diciendo, ¿no? Bien. Y por último, dice, una misión sin prejuicio y sin excluidos. Es que es verdad, fíjese que pone condiciones. La conversión, ¿no? Y se quiera bautizar. Pero aparentemente no hay vos y vos no. Se predican todos. ¿No? Por supuesto, tienen que después anunciar a todos los hombres. Ahora después va a depender de la respuesta de los hombres, ¿no? Ese es un poco el tema. Pero es importante que, ¿no? Porque esto se va a ir como abriendo. O sea, los de Jerusalén no querían que se predique a los que eran, ¿cómo se llama? No judíos. Después vamos a ver, fue lo que vimos con ellos el otro día, que empezaron en Antioquía a predicar a los que no eran judíos. Enseguida de Jerusalén mandaron a Bernabé, a ver qué está pasando acá. A controlar. Bernabé dice, está fabuloso, esta es la obra de Dios, sigan para adelante. Y se va con Pablo a hacer la primera misión. Pero cuando vuelven, de Jerusalén dice, acá no está bien lo que están haciendo. Bueno, hagamos un concilio y discutamos, el capítulo 15 se discute.
a ver si esto no es esto. Pero fíjense que tampoco ponen, no quieren poner, dicen, no ponerle más cargas. O sea, a ver, lo hago simple, pero los judíos decían que vos tenés que hacerte judío para ser cristiano. Entonces le exigían el signo del judaísmo, que es la circuncisión. Que no es tanto por la circuncisión, sino por lo que significa, ¿no? Y él dice, no, dice Pablo, la fe pide Dios, no la circuncisión. Judío, griego, cualquiera puede ser cristiano, basta que se convierta, cambie de vida y acepte bautizarse y acepte las reglas de la fe. Pero no tiene, bueno, no es una cuestión de raza. En ese sentido se venció el prejuicio racial. Ni tampoco ni rico ni pobre, tampoco el prejuicio social. O sea, el racial y el social, el cristianismo los deja molidos. Quedan todos, ¿no? Vieron que en los hechos de Pablo, esto aparece claro, ¿no? Pablo cuando va a predicar aparece muy claro esto en las primeras comunidades que Pablo predica, como Tesalónica. ¿Qué pasa? Estaban los prosélitos, los temerosos de Dios, que eran gente no judía, pero que le gustaba el judaísmo. Claro. Entonces, no, estaban en la diáspora, iban a la sinagoga, pero tenían muchos límites porque no eran circuncisos, no eran judíos. Entonces, claro, le gustaba el judaísmo porque tenía una idea de Dios alta, una moral clara, atraía dentro de lo que era la religión romana pagana, que era bastante desastrosa. Y Pablo les ofrecía una imagen pura de Dios, una moral elevada, espiritualidad, pero la posibilidad de la pertenencia plena, que lo otro no le daba. Y entonces se iba todo con Pablo. Entonces dice el texto que algunas mujeres pudientes se le iban los contribuyentes. Y entonces los judíos le hacían el IVA a Pablo. De hecho lo fajaban varias veces. Lo apalearon, lo llevaron dentro de Galión, ¿se acuerdan los Galión que vimos? Pero el tema era ese, claro, Pablo le ofrecía pertenencia plena. Y no había mucha diferencia en ese momento entre judaísmo y cristianismo. Entonces, bueno, vengan acá. Acá no hace falta, acá desde que te bautizan, somos todos igualitos. En dignidad. No tenés, viste, judío o no judío. Acá, entonces iban todos con él, viste. Y algunos de estos, como Lucas, sería uno de esos. Hasta que algunos eran buenos aportantes y se les fueron de la sinagoga a Pablo. Entonces a Pablo le tenían aquí. Pero bueno. A ver, ¿qué seguimos? ¿Vamos a terminar bien? Sigue. Las palabras del discurso de Pedro son: la promesa se ha hecho a ustedes, a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuanto el Señor nuestro Dios quiera llamarme, que la deja picando, como les dije, para incorporar a otros. Por ahora estamos cumpliendo la promesa, que eran los judíos, pero si Dios quiere, podemos llamar a otros. Pero los requisitos están, por eso les digo: reconocerse el pecador, los orgullosos no tienen lugar, convertirse, ¿no? Cambiar de vida. Pablo va a ser muy duro, acuérdense que esto no va a entrar en el reino de Dios. Pablo lo tiene muy claro. Ustedes eran así, ahora ya no. O sea que no es que todos entran, pero hay que convertirse, ¿no? Cambiar de vida, si no, no tiene sentido. Y, el bautismo, pedir el bautismo. O sea, son las tres condiciones. No se pide ni plata, ni nada, ni cultura, ni ser de una raza o no. Simplemente que uno se reconozca pecador, se convierta, deje el pecado, ¿no? Y viva la gracia y pida el bautismo, que es la incorporación a la vida de la iglesia de la fe. Entonces, esto también es una característica de la iglesia del principio. Bien, hacemos una... 25. Bueno, hacemos una introducción nomás. Lo que nos queda en los capítulos 3 son largos, los textos son infinitos, pero bueno, pero hay un par de cosas interesantes. Acá la iglesia se empieza a institucionalizar y empieza a tener problemas afuera, con la autoridad, y adentro. En toda familia. Entonces van a ver que acá tiene como tres cosas, ¿no? Tres capítulos. Primero, Pedro y Juan
dan testimonio de la fe, curan a un paralítico y después de esa curación viene todo un testimonio. La ocasión del paralítico, Pedro hace un largo discurso para esto. Después lo meten preso, después lo liberan. Ya empiezan a tener problemas con el Sanedrín y los ancianos. ¿Tá? Después muestra hechos positivos. Está otro sumario, acá aparece Bernabé, que es un tipo que ya empezaba a ser bueno, pues llegó a ser apóstol. Y también aparecen Ananías y Zafira, que es un texto feo porque los castiga demasiado, pero es como que no eran falsos, ¿no? O sea que no todo era honestidad, no todo era rosa. Pecaron contra el Espíritu. Exactamente. Y después viene la oposición, que va a terminar en los capítulos siguientes con la persecución, el martirio de Esteban y la misión medio de prepo, ¿no? Así que, pero a pesar de la oposición, ellos están dispuestos a dar testimonio. Aparece la parresía, que es la valentía. Empiezan las dificultades externas y externas, pero no abandonan. La dificultad externa la arreglan con mayor evangelización. No podemos obedecer a Dios antes que los hombres, no podemos obedecer a los hombres antes que Dios, dicen Pedro y Juan, y siguen predicando, se lo meten preso de vuelta. Pero rezan, se liberan y con más valentía siguen predicando. Y los problemas internos también los tratan de arreglar porque hay también problemas internos, ¿no? Fíjense, vemos que sea 5 minutitos esto, ¿no? Acá está el texto, ¿no? Subieron al templo para la oración. Otra vez vi que todavía estaba, viste que hicieron el camino que se permitía el día sábado, ve que siempre estaban todavía muy ligados al judaísmo. Para la oración de la tarde. Allí encontraron un paralítico de nacimiento que ponía libremente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, le dijo lo mismo que Juan: míralos. El hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: no tengo, siempre lo seco. Bueno, no pida plata al Papa, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. Tesoro en vasija de barro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Tomándolo de la mano derecha, lo levantó. De inmediato se fortalecieron los pies y los tobillos, dando un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Fíjense, y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Y se pone a caminar con ellos, incorporó, ¿no? Toda la gente que lo vio caminar y alabar a Dios, reconocieron que era el mendigo que pedía limosna sentado a la puerta del templo llamada La Hermosa. Y quedaron asombrados y llenos de admiración por todo lo que había sucedido. Acá está el distrito, ¿ves? Más o menos. Y acá fue, perdón, quería mostrarle esto. Esto es así. Esto es una maqueta de lo que sería el templo. Lo único que esto es el muro oriental, que es el famoso muro de los lamentos. Lo demás fue todo destruido, ¿no? Entonces, este era todo el templo de Jerusalén. Esta es la Torre Antonia, porque en Pascua, como una fiesta de liberación, siempre había revueltas. Entonces los romanos hicieron acá para poder vigilar que esté todo tranquilo, ¿no? La Torre Antonia. Entonces, el templo tenía la entrada principal y este el patio de los gentiles. Acá podían entrar cualquiera, ¿tá? Y ahí estaba, acá donde hacían los cambios, que Jesús lo patea y lo tira, porque se vendía. Yo no puedo hacer culto a Dios, ofrecer como limosna una moneda con una efigie, o sea, con un dibujo. No se puede hacer imagen. Entonces se cambiaban esas monedas por el shekel, que es todavía la moneda actual, que era una moneda sin inscripción. Entonces con esas se hacía. Y después tenía que sacrificar unas palomas, se compraban ahí, tenía que sacrificar un cordero, depende del pecado, era el colechón, era nosotros, pero... Entonces, este es el atrio de los gentiles. Acá había una puerta, y esta es la puerta hermosa, que se entraba por ahí, y ahí abajo estaban los lugares de purificación. Se podían lavar porque hay que hacer la purificación para poder rezar. Y se entraba al atrio de las mujeres, ¿no? Y después tenía el atrio de los hombres, y después estaba el atrio de los sacerdotes, y este es el santo de los santos, que estaba el arca de la alianza. ¿Ve? Y ahí estaba el altar de los sacrificios y todo eso.
Entonces es una maqueta más o menos. Entonces esta sería la puerta hermosa ahí. Estaría, vamos, Jesús en ese lugar. Y después esto, presten atención, el pórtico de Salomón, porque después de acá se van acá, y acá donde los arrestan. Era una columnata, ahora no hay nada, ¿no? Pero bueno, había todas unas columnas, como un pasillo, digamos, con techito, y ahí donde Jesús, en el Evangelio de Juan, caminaba y predicaba, y ahí los apóstoles de acá se van para acá, vienen todos, y ahí Pedro hace el discurso y después lo meten preso, ¿no? Así que van con eso. Acá hay otra, ahí está, ¿ves? Ahí está la puertita, ¿ves? Sería la puerta de la hermosa, es la entrada. Ve, ahí está el templo, el Santo de los Santos. Es una reconstrucción. No hay fotos ni filmación de la época. No tenemos los drones tampoco. Esto es medio trucho, pero dice que es esta. Yo no estoy seguro. No importa. Esto sería lo que quedó. Pero es la puerta dorada que fue. Pero es la puerta que estaba ahí. Bien. Entonces, fíjense, no se trata de la simple curación, sino que en el fondo es una comunicación de la fe, lo que hace Pedro después. O sea, el milagro, o sea, no es la curación, no tengo en plata, en nombre de Jesucristo camina. O sea, no es simplemente hacer una acción terapéutica o una limosna, sino realmente una comunicación de fe. Pero van juntas. Y como decía, en el nombre del Señor. El que invoca el nombre de Jesús se salvará. Entonces ellos bautizan el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús levantan y caminan. Después todas las preguntas va a ser ¿en qué nombre, con qué poder lo hiciste? Y Pedro aprovecha todo el templo, ¿no? Fíjense que va caminando, saltando y glorificando a Dios, ¿no? Por eso algunos dicen que ya vive la sinodalidad de Hermenegildo, que la comunicación de la fe termina en caminar juntos, que la sinodalidad es caminar juntos, ¿no? Se puso a caminar con ellos, ir al templo y glorificar a Dios, ¿no? Bien. Nos pasamos, sí, no sé. Queda. Y después es un texto re largo, yo lo puse ahí, pero lo cortito. Este es el discurso de Pedro, ¿no? Entonces toda la gente ve, se juntan, y Pedro dice, no fue por nuestro poder, sino por la acción de Dios, ¿no? Y otra vez, ¿cómo es que este hombre va a caminar? Entonces Pedro aprovecha la catequesis. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron, renegando delante de Pilato cuando éste había resuelto por la libertad. Ustedes renegaron del santo del justo, pidiendo como una gracia y dejando el homicidio, Barrabás. Mataron al autor de la vida. Otra vez, pero Dios lo resucitó entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Por haber creído en su nombre, ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes me conocen, por el nombre de Jesús. Esta fe que proviene de él es la que ha curado completamente, como ustedes pueden comprobar. Y fíjate que esto cambia el tono, esto es interesante, ¿ves? Hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes. Pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Así el Señor les concederá el tiempo de consuelo y enviará a Jesús el Mesías destinado para ustedes. Él debe permanecer en el cielo hasta el momento de la restauración universal que Dios anunció antiguamente por medio de sus santos profetas. Entonces cita a Moisés para reforzar, ¿no? Moisés dijo, en efecto el Señor suscitará para ustedes entre sus hermanos un profeta semejante a mí y ustedes obedecerán a todo lo que le diga. El que no escuche a ese profeta se escribe el pueblo, es del Deuteronomio 18. Y lo mismo, todos los profetas que han hablado a partir de Samuel anunciaron también estos días. Ustedes son los herederos de los profetas y de la alianza que Dios hizo con sus antepasados cuando dijo en tu descendencia. Bueno, fíjese que, otra vez, el cumplimiento de las promesas es para el pueblo de Israel. Pero, por eso dice, bueno, está bien, ustedes lo mataron, pero bueno, fue por ignorancia, perdonen porque no saben lo que hacen, y les invito otra vez lo mismo, ¿no? Entonces otra vez, tiene un impacto, entonces el Padre va a hacer el discurso se dirige a los israelitas. El primer tema es la fuerza de la fe. ¿Dónde viene la fe? Del nombre de Jesús. Otra vez, Pedro aprovecha ese gesto, catequesis ocasional, para insistir en que esto fue hecho por el nombre de Jesús, ¿no? Y después hace un querigma cristológico, siempre aprovecha la ocasión para anunciar, ¿no? El padre Fiedmeyer tiene 4 tomos sobre el libro de los Hechos, dice, los elementos querigmáticos del discurso pueden verse en los siguientes detalles.
La era del cumplimiento ha amanecido, o sea, se está cumpliendo la escritura. Está predicando a judíos. Segundo, recuerda el ministerio y la muerte de Jesús, coronado por la resurrección, y es el Mesías designado por Dios. Es la primera cristología básica que está enseñando, ¿no? Y después también pide que se arrepientan y se conviertan. Siempre termina con una exhortación a la conversión, ¿no? Igual que Jesús. Entonces, y siempre el contraste entre la acción negativa de los judíos, lo entregaron, renegaron, lo mataron y Dios lo resucitó de entre los muertos. Siempre el contraste. Entonces, mataron al santo y justo, lo rechazaron, prefirieron al homicida, pero Dios lo glorifica. Los judíos lo humillaron y Dios lo glorificó. Siempre está con ese tema, ¿no? Y este milagro fue hecho por la potencia de Jesús, ¿no? Nosotros podemos sanar no por nuestra fuerza, sino por la fuerza del Espíritu. Y el segundo gran tema, el poder de la fe y el designio de Dios. O sea, la cruz estaba en el designio de Dios. Por eso esta afirmación teológica es, bueno, Dios solo, ustedes estuvieron ignorantes, no sabían, pero bueno, ahora que saben, acepten y conviértanse, ¿no? Siempre con ese mismo tema, ¿no? O sea, más allá del error que cometieron, bueno, Dios nos invita al arrepentimiento y a la conversión, o sea, les permite, ¿no? O sea que la curación es signo también, es igual que en Jesús, la curación física es signo del perdón de los pecados. ¿Se acuerdan del paralítico que venía con los 4 hombres? Tus pecados te son perdonados. ¿Cómo? Bueno, para que veas que tengo poder, levántate y camina. ¿Ves que es lo mismo? Igual que en el Evangelio, la curación física es signo visible de la curación espiritual, del perdón de los pecados que Jesús le está transmitiendo. Bueno, después viene el arresto y comparecencia ante el Sanedrín, bueno, como también ahí después hace otro discurso y bueno, después sigue también con otra, el capítulo 4 y 5 con algunas cosas oscuras y de la comunidad que vamos a ver. Espero que vamos a llegar por lo menos hasta el 6 seguro, si Dios quiere, esta semana. Bueno, hasta el viernes que viene.